¿Qué os parece, hermanos, antes de, en señal de reverencia, antes de leer la palabra de Dios, nos ponemos de pie y vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor, que sea Él hablando a cada corazón? Señor y buen Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta tarde invocamos tu nombre, Jesús, porque necesitamos de tu presencia en esta tarde en nuestra vida. Te queremos pedir en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que sensibilices en esta tarde los corazones, que podamos prestar atención, que quites toda distracción en esta tarde, Jesús, y que podamos poner por obra el mensaje que ya tú has preparado para cada uno de nosotros. Muévete con poder y con autoridad, oh Espíritu Santo, y que tu gracia, tu favor y tu bendición desciendan en esta tarde con poder y fuego en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice un fuerte amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, el título que he puesto a este compartir es El arte de Dios para usar a los rotos. El Señor es un artista, hermanos. El Señor es un artista porque no utiliza a los perfectos. Utiliza a los rotos, a los quebrantados, a los afligidos. Y eso es, sinceramente, un arte. Y quiero llevaros en esta tarde a una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Esdras. El libro de Esdras, cuando lo tengan, digan amén. Vamos a estar leyendo y vamos a movernos en esta tarde por la palabra de Dios. Así que seguramente estás muy diestro. El libro de Esdras, capítulo 1. Y nos cuenta una historia, el libro de Esdras, capítulo 1, de un hombre llamado Ciro el Grande. Recuerden que Ciro era el rey de Persia y al mismo tiempo había conquistado el imperio babilónico. Así que algunos autores como Isaías le llaman el ungido. Mi ungido, dice el Señor. Y dice que este hombre no solamente es despertado su espíritu por el Señor, que despierta el espíritu de este hombre, pero con un solo objetivo: firmar un decreto para que liberara a una nación, al pueblo de Israel, que había estado 70 años cautiva en Babilonia, producto de sus malas decisiones, producto de sus pecados, producto de todo aquello que le había alejado, la desobediencia y el amor por dioses paganos. Entonces vino el exilio y fueron a parar a Babilonia. Y el Señor despierta el espíritu de este hombre llamado Ciro con la única intención de que liberara a su nación, a su pueblo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 1, vamos a leerlo, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, Persia es Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios, Babilonia es Irak, presten mucha atención, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Es decir, despierta el espíritu no solamente de este hombre, sino de los, dice que despertó también el espíritu más adelante, de los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas. Y allí se levanta un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel se levanta con una única intención: unir a toda una nación que evidentemente no se había reconciliado con Dios. Estuvo 70 años, quiero que os pongáis en contexto, 70 años viviendo cautivos, viviendo en la opresión, viviendo en la decadencia espiritual, en una nación que no era la de ellos. Entonces Zorobabel les dice, vamos a leer esta porción de la palabra que se encuentra en el capítulo 3,
Y veamos cuál es la propuesta de aquel hombre. En aquel viaje se liberan unas 49.800 personas, 49.800 judíos regresan a Jerusalén y aquel hombre sabía que el pueblo de Dios debía reconciliarse con Dios, que evidentemente aquella orden que le había dado el Señor de reconstruir el templo no era posible si primeramente no restauraban su relación con Dios. Eso lo había aprendido a través de 70 años que había estado en cautiverio. Así que Zorobabel nos dice en el capítulo 3, versículo 1, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ya no había tiempo, hermanos, para individualidades. Ya no había tiempo para egoísmo. El pueblo debía unirse. Y dice la palabra de Dios, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Es decir, Zorobabel había entendido que no podía llegar a aquella nación donde estaba completamente en ruinas. No había casas, no había gobiernos, no había templo, no había nada. Y Zorobabel le dice a todo este pueblo, a 49.800 personas, tenemos que unirnos. Tenemos que empezar a buscar de Dios. Tenemos que empezar a restituir todo lo que hemos perdido, porque hemos estado cautivos, enredados por nuestra propia culpa allá en Babilonia, en una nación que no era nuestra. Y lo primero que hace este hombre es levantar un altar. El altar de alguna manera simboliza o representa la coinonía, la comunión, la consagración que debía tener aquella nación para recuperar toda restauración que habían perdido. El pueblo estaba en oprobio, el pueblo había pecado, el pueblo se encontraba en cautiverio y evidentemente Zorobabel les insta y les mueve y les dice, señores, vamos a ponernos las pilas, si me permiten la expresión, vamos a espabilar, vamos a buscar a Dios, vamos a restaurar nuestra relación y a reconciliarnos con Dios. El pueblo dice que estaba unido como un solo todo y dice, vamos a hacerlo, vamos a levantar el altar. Y empieza un año de preparación espiritual con el pueblo antes de echar la primera piedra. Cuando yo leía esta porción de la palabra, decía, esto es una figura literaria que se llama tipología. Es una prefiguración de lo que ha hecho nuestro Señor Jesús con tu vida y con la mía. Porque, hermanos, quiero decirte algo en esta tarde. Tú también vivías cautivo. Tú también estabas preso y en oprobio. Tú también estabas en cautiverio. Tú también estuviste en Babilonia. Y lo que representa Babilonia. ¿Sabes una cosa? El enemigo no le preocupa cuando estás en Babilonia, cuando estás cautivo, cuando estás en opresión, cuando tienes una decadencia y un declive espiritual en tu vida. Tu relación con Dios está arruinada como la que se encontraban estos hombres. Pero aquel hombre entendió que tenían que ser restaurados, porque toda restauración comienza con unidad y comienza buscando de la presencia de Dios. El Señor, evidentemente, es lo que ha hecho con tu vida y con la mía. Porque Ciro representa la libertad. Es una especie de libertador. Lo mismo que ha hecho Jesús de Nazaret con tu vida. Te ha liberado, te ha redimido, te ha perdonado, te ha amado nuestro Señor Jesús. ¿O no es así? ¿A cuántos ha redimido el Señor Jesús? Levanta tu mano en esta tarde. ¿A cuántos el Señor Jesús ha perdonado? ¿A cuántos el Señor Jesús ha amado? A todos, mi querido y amado hermano. Pero quiero hacerte una reflexión en esta tarde.
¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Para qué el Señor nos ha amado? ¿Es la salvación que actualmente tienes tú y yo el fin de todo? ¿O es el principio de algo? ¿La salvación qué es, hermano? Llegamos, somos salvos, el Señor nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha perdonado y ya. ¿Eso es la salvación? No, mi querido y amado hermano. El Señor te ha dado un propósito. Quiero que me acompañes en esta tarde a Mateo. ¿Sabes una causa? El Señor, vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Esta porción que vamos a leer se encuentra de lo que es el Sermón del Monte, que viene a ser una revelación de lo que es el carácter de nuestro Señor Jesús. Pero no solamente nos revela el carácter de nuestro Señor Jesús, sino también el corazón del obrero. ¿Sabes una cosa? El Señor te llama cuando nos ha cambiado el nombre. Ya no te llamas Pedro, ya no te llamas Alberto, ya no te llamas Daniel, ya no te llamas Gabriela, Damaris, José Diego, no te llamas Luis. No, hermano, el Señor te ha dado un nuevo nombre cuando le has aceptado. El Señor nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llama ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. Esos son los nombres, algunos de los nombres que el Señor nos da. Y en esta tarde, en el versículo 13, el Señor nos llama: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal sirve para preservar algo que está descompuesto. La sal sirve y tiene una función también de sabor. La sal también sirve para purificar una herida que está cicatrizada. Es decir, mi querido y amado hermano, si el Señor te llama sal de la tierra, te está diciendo que vayas a un mundo y a una sociedad que está podrida y descompuesta para que seas tú esa preservación del Evangelio del Señor. Para que traigas con el sabor, el gozo, para que le des sentido a aquella persona que no conoce de nuestro Señor Jesús. El Señor no te ha llamado para que te quedes con la salvación, sino para que la compartas con personas que no conocen de Dios y que ahora mismo están allá afuera descompuestas, podridas por una sociedad corrupta y pagana. El Señor te llama a que purifiques a otras personas que están completamente putrefactas y podridas. Pero ¿sabes una cosa? Tú también estabas así y yo también. Y en algún momento alguien se presentó a nosotros y nos habló de nuestro Señor. Y el Señor despertó el Espíritu en nosotros, nos quitó las vendas de los ojos, las escamas que teníamos y pudimos verlo. ¿Pero con qué propósito? ¿Que sea yo salvo y quedarme con esa salvación y no compartirla con nadie más? El Señor no solamente te llama sal de la tierra, sino que más adelante te dice: vosotros, cada uno de vosotros, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la luz del mundo. ¿Sabes que eres privilegiado, hermano? ¿Sabes que eres un privilegiado de que el Señor te diga: eres la luz del mundo?
¿Sabes el privilegio que tienes de que te llamen la luz del mundo? La luz ilumina el camino de aquellas personas que están perdidas y que no pueden ver aquel camino por donde deben andar. Y el Señor te dice, tú eres la luz, ilumínales, guíales, ten calidez, consuela lo que acabamos de hacer por esta hermana. Nosotros no podemos consolar, pero el consolador que nos ha dejado el Señor sí puede consolar esta vida, y nosotros somos instrumentos también del Señor en sus manos para llevar ese consuelo a otras vidas. Bien ha dicho sabiamente el pastor, ¿dónde estaría esta mujer si no hubiese sido escogida por el Señor? Tenemos que seguir orando por la vida de este hombre, porque el enemigo le va a atacar en su mente y en su corazón. Así que cubrámoslos cada vez que nos acordemos de este episodio, porque cualquiera de nosotros es vulnerable a una situación así. Si tienes un hermano, un hijo, un padre, un amigo, puede pasar una situación así. Hermanos, y quiero compartirles dos historias en esta tarde. Dos historias que nos hablan acerca de personas que no fueron eruditas, dos personas que en ningún momento estudiaron la palabra de Dios. No eran teólogos, no eran expertos, no eran personas que habían hecho un seminario como José Diego, Luis, Gabriela, no. Y eso nos revela una profunda verdad. El Señor te quiere utilizar tal cual como eres, hermano. Quiero que me acompañen en esta tarde a el Evangelio de Marcos, al capítulo 5. Vamos a estar moviéndonos en esta tarde, mi querido y amado hermano, por toda la palabra de Dios, que es la que es viva y es eficaz. Aquí puede pararse cualquier persona elocuente, con mucho vocabulario, pero a la final las palabras del hombre se las lleva el viento. Pero la palabra de Dios es la que escudriña el corazón, quebranta, es un arma de doble filo, una espada que te rompe los huesos, los tuétanos, y conoce los pensamientos de tu corazón. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, y nos habla de un hombre que estaba endemoniado. Un hombre que dice en el versículo 1, vinieron, quédate con esto, al otro lado del mar. Ahora los vamos a explicar. A la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, ¿quién salió de la barca? Jesús de Nazaret. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, podrido, cochino, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. Este hombre estaba atormentado. Nadie podía dominar a este hombre. Ni aún con cadenas este hombre podía ser atado, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie les podía dominar. Es decir, hermano, este hombre era un esclavo, era una persona que estaba atada, una persona que estaba atormentada y que se hacía daño a sí mismo, una persona que no tenía esperanza, estaba desesperanzado, no había esperanza en su vida. Pero qué rico, allí se levantó Jesús, bajándose de aquella barca. Y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, porque estaba atormentado este hombre. E hiriéndose con piedras, él mismo se hacía daño, como muchas veces nos hicimos daños, tú y yo, cuando estábamos también endemoniados. Pero qué bueno, hay esperanza, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Porque toda rodilla se va a doblar delante de la presencia de nuestro Señor. Aquel endemoniado, aquella persona que estaba atada, que era un esclavo, que estaba cautiva, aquella persona que estaba atormentada, cuando vio a Jesús a lo lejos, allá bien lejos,
se postró delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor le dijo, porque conocía lo que había dentro del corazón de este hombre. Y le dice, versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Muchos de nosotros seguramente, hermano, yo seguramente tenía muchísimos demonios. Pero ¿sabes una cosa? El Señor, cuando los vio a lo lejos, le dijo a cada uno de ellos, salgan de este hombre, espíritu inmundo. Seguramente lo mismo hizo contigo. Reflexionemos acerca de esto. Pero hermano, el Señor liberó a aquel hombre. El Señor le dio una nueva dignidad, le dio un nuevo ropaje, lo vistió de nuevo a este hombre y le restauró. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y evidentemente toda aquella nación de Decápolis tuvo miedo. Por supuesto, porque aquel hombre nadie lo podía dominar. Aquel hombre estaba endemoniado, aquel hombre se hacía daño, aquel hombre estaba atado, aquel hombre estaba atormentado y el pueblo conocía quién era aquel hombre. Pero cuando llegó Jesús a su vida, le cambió. Aquel hombre era distinto y los seres humanos que estaban alrededor de él tenían miedo. ¿Cómo es posible que este hombre haya cambiado? Estaba en su sano juicio, ya cabal y vestido, lo cual nos habla de una dignidad. El Señor nos ha quitado la vergüenza. Ya no estás más desnudo. Ya no vives en cautiverio, mi querido y amado hermano. Ahora vives en la presencia de Cristo porque el Señor te ha libertado a ti y a mí. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos libertó? Y miren el ejemplo de lo que ocurre con este hombre. Versículo 18 dice, al entrar él en la barca, ¿quién, hermanos? Jesús. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Señor, llévame contigo. Me quiero ir contigo, Señor. Ayúdame, me quiero ir contigo. Aquel hombre ya estaba cabal, vestido, me voy contigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿Sabes una cosa, hermano? ¿Sabes por dónde debes comenzar a evangelizar? Lo que el Señor ha hecho con tu vida y con la mía, en tu casa. Debes comenzar por tu casa, porque ellos sí te conocen cómo eras y sí saben lo endemoniado que tú y yo estábamos. Y por eso el Señor te dice en esta tarde, vete a tu casa. Y mira lo que le dice, y a los tuyos allí en Decápolis, de donde eres tú, le dijo a aquel endemoniado, que ya no estaba endemoniado, sino que había sido libertado por la gracia y el amor de Jesús. Y le dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor contigo, hermano? ¿Y cuántas veces ha tenido misericordia el Señor de ti y de mí? Todos los días se renuevan sus misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes una cosa, hermano? Antes del capítulo 5 hay una historia que comienza en el versículo 35. Vayan a sus Biblias al versículo 35. No vamos a leer esta historia, porque esta historia nos habla de Jesús calma la tempestad. Y muchos pastores en las Biblias de estudios, en las teologías, nos explican esta porción de la palabra de Dios. Y evidentemente la usamos porque el Señor en medio de la tormenta, en medio de la tempestad en tu vida y en la mía,
el Señor todo lo calma, que es lo que nos enseña, entre otras cosas, esta porción y esta historia de la palabra de Dios. Pero mucho más allá de esta enseñanza que nos habla de que el Señor es soberano y que nada se le escapa a la mano soberana de Dios y que tiene el control y no ha perdido el control de tu vida ni de la mía. Y cuando aquellos hombres estaban nerviosos, angustiados porque la barca se estaba hundiendo, el Señor estaba durmiendo y estaba en paz. Pero más allá de esta enseñanza, ¿os acordáis que les dije en el capítulo 1 del versículo 5? Os he dicho, vinieron al otro lado del mar. ¿Os acordáis? Vamos al versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Sabes una cosa? La verdadera enseñanza de esta porción de la palabra de Dios no está en que el Señor calma la tempestad de tu vida y de la mía, las tormentas que tienes tú, el día a día. Eso es una de las enseñanzas. La verdadera enseñanza de esta historia, que no tiene desperdicio de que la leamos en solo un contexto, es que Jesús viajó expresamente a Decápolis para salvar a un endemoniado. ¿No es esto maravilloso, hermano? Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, cruzó el mar, soportó una tempestad, vio cómo sus discípulos estaban nerviosos y les dijo al mar, cállate ya, teniendo el control y la soberanía de todo, y diciéndole y enseñándoles a aquellos hombres, yo incluso hasta el viento me obedece. Pero más allá de esa enseñanza nos deja una enseñanza suprema. El Señor, hasta por una persona, cruzó el mar para salvar a una persona que nadie daba un duro por 2 pesetas. Era un endemoniado, pero el Señor viajó expresamente a buscar a una sola persona que estaba en Decápolis. ¿Para qué? Volvamos al versículo 20 y entendamos para qué. ¿Para qué utilizó a este ex endemoniado? Le dijo, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, de donde era este endemoniado, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Hermano, aquel hombre estaba endemoniado, el Señor le liberó y el Señor le dijo, te quedas aquí en Decápolis porque tú vas a ser el primer evangelista de esta nación. Eres tú el que vas a compartir todas las grandes cosas que yo he hecho contigo. El evangelista no fue Pablo, el evangelista no fue Pedro, no fue Jacob, no fue ninguno de ellos. Le dijo, te quedas tú y te quedas enseñándole a esta nación las maravillosas cosas que yo he hecho en tu vida. La pregunta es, hermano, ¿el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida? Si es para el Señor, da un fuerte amén, hermanos, porque el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida y en la mía. ¿Pero para qué, hermano? ¿Para que nos quedemos con aquella salvación y seamos egoístas? No, mi querido hermano, el Señor te dice en esta tarde, comparte y publica cuán grandes cosas ha hecho el Señor Jesús en tu vida y en la mía a toda esta gente de Fuerteventura. Para que todos se maravillen de que aquel que iba a fiesta, de que aquel que estaba en drogas, de que aquel que estaba cautivo, de que aquel que estaba metido en la pornografía, de que aquel que estaba podrido, el Señor lo ha restituido, lo ha cambiado, lo ha liberado, lo ha redimido, lo ha perdonado, lo ha amado, pero para que vaya allá afuera y le diga a la gente, yo era un demonio, pero el Señor me libertó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que me acompañen a Juan, el Evangelio de Juan 4. Juan capítulo 4.
Y seguramente esta historia la hemos escuchado una y otra vez, es Jesús y la mujer samaritana. ¿Sabes una cosa? El Señor conoce tu corazón. Al Señor no le podemos engañar, hermano. Y el Señor sabía quién era esta mujer. Pero aún así no le condenó, no le rechazó, no la expuso públicamente a aquella mujer, sino que la confrontó en el amor que solamente el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. Y dice el versículo 5 del capítulo 4, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces nuestro amado Señor Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Tenía una función aquella mujer. Vino a sacar agua. Quédate con esto. Y Jesús le dijo, dame de beber. El versículo 9 nos dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío? Los judíos y los samaritanos estaban en guerra, no se llevaban bien. Y el simple hecho de que Jesús fuera un hombre y hablara con esa mujer era prohibido prácticamente. Y sobre todo si era una samaritana. Me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Por eso a esta mujer le extraña que aquel hombre, que era nuestro Señor, se dirigiera a ella. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El Señor le dignificó. Pudo haberla ignorado por la condición que tenía, pero el Señor es todo amor y la dignificó. Y dice en el versículo 16, cuando viene la confrontación de nuestro Señor, y le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Esto es maravilloso, hermano. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Por qué el Señor, sabiendo todas las cosas, le preguntó a esta mujer, llama a tu marido? ¿No te has preguntado alguna vez esto? ¿Cuál fue el objetivo de hacerle esta pregunta? Aquella mujer era una prostituta. Pero al Señor no le importó su condición. Le confrontó para desnudarla delante de él y decirle, pon tu vida en orden. Por eso le preguntó por un marido. ¿Dónde está tu marido? Porque estos 5 hombres que acaban de salir de tu vida no son, y el que tienes ahora tampoco es marido tuyo. Hermanos, aquella mujer fue confrontada, como en algún momento tu vida fue confrontada también. Qué maravilloso es cuando el Señor nos confronta con su palabra, pero también con su amor y su restauración. El versículo 25 nos enseña y nos dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esto es maravilloso, hermano. El Señor le dijo a aquella ramera, aquella prostituta, aquella mujer que se acostaba con 5 hombres y ni siquiera aquel que estaba con ella en la actualidad era su marido, le dijo, pon tu vida en orden, como acaba de decir el pastor cuando estábamos cogiendo la Santa Cena.
Pon tu vida en orden. La clave no es dejar de participar de la Santa Cena. La clave es que pongas tu vida en orden. Si realmente estás arrepentido, ven delante de la presencia de Dios y dile al Señor, perdóname, Señor, porque solo tú me puedes perdonar. Solo tú me puedes redimir. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ya no voy a recoger más agua. Ya no voy a dedicarme a aquella cosa que venía a recoger agua. Ahora tengo un nuevo propósito. Ya voy a dejar el cántaro. Ahora voy a salir allá afuera, a Sicar, a Samaria y a decirle a toda la gente, ¿quién es este hombre que me ha desnudado por completo y me ha dicho lo que soy? Pero no me ha condenado. Y le dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Hermanos, si en algún momento el Señor te dice todo cuanto has hecho, no te avergüences, porque el Señor te ha amado y te ha redimido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y el versículo 39 es maravilloso y nos dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Aquella mujer no era una teóloga, aquella mujer no tenía conocimiento de absolutamente nada, no tenía estudio, no tenía nada, simplemente el Señor la había desnudado, le había dicho lo peor de su vida, eres una prostituta, pero yo no te condeno, yo te restauro, porque yo te amo. Y aquella mujer esto le confrontó e hizo que su vida cambiara. Dejó el cántaro. ¿Cuántos quieren dejar el cántaro en esta tarde? ¿Cuántos tienen propósito, un nuevo propósito en esta tarde? Porque el Señor no te ha dado salvación, mi querido y amado hermano, para que te tragues eso y lo guardes en un cajón. El Señor te ha dado salvación y vida eterna para que vayas allá afuera y compartas el mensaje de salvación. No llevó un sermón preparado aquella mujer. No tenía estudios, pero conocía al agua viva que le dijo, si bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. No le condenó, le restauró, no le confrontó para maldecirla, sino le restauró, como solo el amor de Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Sabes una cosa, hermano? En el antiguo pacto hay una historia maravillosa de un hombre que seguramente lo conocen. Este hombre se llama Moisés. Y ¿sabes una cosa? Moisés era el príncipe de Egipto. Era un príncipe aquel hombre. Pero cuando vio una injusticia a un hermano hebreo, a una persona que era hebrea, le causó ira y molestia y cometió un homicidio y mató a aquel hombre que se metía con su hermano hebreo. Moisés estuvo huyendo 40 años. Estuvo huyendo 40 años y pasó de ser un príncipe de Egipto a vivir 40 años como un pastor de ovejas. Quiero que me acompañen al Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Aquellas manos de Moisés estaban llenas de sangre. Moisés se había convertido en un homicida. Pero ¿sabes una cosa? El Señor no le rechazó. El Señor no le condenó.
El Señor no le reprobó, el Señor no le despreció, el Señor no le apartó, mi querido y amado hermano. El Señor utilizó a aquel homicida. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 24, versículo 12, entonces Jehová dijo a Moisés, aquellas manos estaban llenas de sangre, pero el Señor iba a hacer una transformación de convertirlo en un hombre lleno de ira, en un hombre que se había convertido en un homicida y que estuvo huyendo 40 años y se tuvo que convertir en un pastor de ovejas cuando era un príncipe en Egipto. Pero ¿sabes una cosa? El Señor, aquellas manos llenas de sangre, miren lo que hace el Señor con aquella vida. Le dice el Señor a Moisés, aquel homicida, sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Es decir, hermanos, quiero pedirle a los músicos que vayan pasando. El Señor utilizó a un hombre homicida para convertirlo en un hombre a quien se le dio la ley mosaica. ¿Somos capaces de entender esto? ¿Nosotros somos capaces de entender esto que el Señor ha hecho con esta vida? Moisés era un homicida. Sin embargo, al Señor no le importó nada de esto. El Señor utilizó la vida de este hombre y le entregó la Torá y la Tanaj completa, dándole toda la ley mosaica y los mandamientos. La importancia que esto tiene, mi querido y amado hermano. ¿Sabes lo que es la Torá? ¿Alguien sabe aquí lo que es la Torá? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la palabra de Dios, de la Escritura. El Señor utilizó aquello vil y menospreciado y lo transformó hasta convertirlo en el hombre más manso de toda la tierra. ¿Sabes una cosa? Moisés estuvo 40 años en el desierto. Pero eso fue el taller que utilizó el Señor para transformar aquella vida. Hermano, yo no sé cómo está tu vida o cómo era tu vida. A mí no me interesa cómo era tu vida. Yo sé cómo era la mía. Y aquí estoy compartiendo la palabra de Dios. Porque el Señor no le importa tu pasado. El Señor no le importa lo que tú eras. Si eras prostituta, si vivías en pornografía, si hacías lo malo, si estabas en cautiverio, si estabas en drogas, el Señor todo eso lo ha liberado, lo ha quitado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú en esta tarde salgas allá afuera y compartas un mensaje de salvación y no te quedes con ese regalo, sino que le digas al vecino, oye, el Señor ha tocado mi vida y ha tocado mi corazón. Y yo en esta tarde te quiero decir, el Señor te ama. El Señor te ama. Eso es lo que tienes que decir. Allá afuera hay un mundo perdido, hay un mundo descompuesto, hay una sociedad podrida, hay una sociedad que no entiende nada de lo que está pasando. Sin embargo, el Señor te dice en esta tarde, yo te voy a utilizar, yo te he liberado, yo quiero que seas un instrumento mío. No te quedes con este regalo. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie en esta tarde. Y abre tus labios. Abre tu boca.
Abre tu corazón en esta tarde y entiende el mensaje que en esta tarde el Señor tiene para ti. Porque esto no es un mensaje para mí, es un mensaje para cada uno de nosotros. El Señor te ha dado libertad. El Señor te ha redimido. El Señor te ha perdonado. El Señor te ha amado. Pero ¿para qué, mi querido y amado hermano? ¿Para que engavetes esa salvación en tu casa? ¿Para que te quedes con ella aquí dentro de la iglesia con los hermanos? El Señor te ha dado libertad y te ha liberado de la esclavitud, del tormento donde tú y yo estábamos, para que salgamos allá afuera y compartamos un abrazo, para que demos una palabra de consuelo, para que seamos la sal de la tierra, para que seamos la luz del mundo. Cierra tus ojos en esta tarde, hermano. Cierra tus ojos y dale las gracias al Eterno. Dale las gracias a Dios, porque solamente Él es el único merecedor de todo reconocimiento y de toda adoración. Él te ha amado. Él te ha perdonado. ¿Por qué no meditas acerca de esto? ¿Por qué no reflexionamos cada mañana cuando nos abraza con sus misericordias y nos dice, ayer también pecaste y seguramente hoy también vas a pecar, pero yo estoy aquí. Yo estoy aquí hoy perdonando tu inmundicia y tu maldad, porque yo no me acuerdo de tus pecados. Los cojo todos. Hoy he vuelto a tener misericordia de vosotros. Cojo todos vuestros pecados y todas vuestras inmundicias y las tiro en el fondo de la mar y nunca más me acuerdo de ellas. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y se olvida del pecado del remanente de su heredad? No perdura para siempre su enojo, sino que se deleite en misericordia. El Señor es un Dios de misericordia, mi querido y amado hermano. ¿Cuándo vas a tener tu misericordia de aquella persona que está afuera? ¿Cuándo vas a reflexionar de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? ¿Hasta cuándo seremos títeres del enemigo? ¿Por qué no salimos allá afuera y somos luz y sal de la tierra? Ciudad fortificada, columna de hierro y muro de bronce, linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, para compartir esa buena noticia como alguien una vez hizo contigo. Abre tus labios en esta tarde. Abre tus labios en esta tarde, mi querido y amado hermano, porque el Señor hará grandes prodigios a través de su vida y de la mía cuando tú y yo disponemos nuestro corazón y lo ponemos en sus manos. Somos instrumentos, herramientas en las manos del alfarero. Bendito sea tu precioso nombre. Gracias, Jesús. Solo tenemos palabras de agradecimiento, Jesús de Nazaret. Gracias porque tú eres Dios, Jesús. Invocamos en esta tarde tu nombre porque te necesitamos. Necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos, Jesús, a ser imagen y semejanza tuya, a ser embajadores tuyos, a compartir esa buena noticia, a dar vida a aquellos que están enlutados, tristes y acongojados, a dar un abrazo a aquel que lo necesita, a dar consuelo a aquel que lo necesita. Ten misericordia de nosotros y no tomes en cuenta nuestras necedades en quedarnos dormidos. Despierta el espíritu de tu iglesia en esta tarde, mi querido y amado Señor. Despierta el espíritu de tu iglesia y que podamos salir allá afuera en el nombre que es sobre todo nombres, en el nombre del Rey de Reyes y en el nombre del Señor de los Señores, y compartir esa buena noticia con aquel que te ha ofendido, con aquel que no te ha perdonado, con aquel que necesita un abrazo, con aquel que necesita a ti, Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Jesús.
Gracias. Gracias, Señor. Gracias, oh Eterno. Gracias, Jesús de Nazaret, por tu sacrificio en la cruz. Te alabamos. Te queremos cantar en esta tarde con inteligencia. Muévete con poder y con autoridad. Que esta palabra quebrante nuestros corazones y la pongamos por obra. Tú eres el Shaddai. Tú eres el Elohim. Tú eres el Dios de los cielos y la tierra, Jesús. Ayúdanos en esta tarde. Bendito sea tu precioso nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.